Las técnicas constructivas son el producto del conocimiento acumulado a lo largo de los años y siglos, depurado por la experiencia, cuyo bagaje ha sido transmitido de generación en generación. Las actuales están reguladas por normativas de diversos ámbitos, donde se fijan los límites para su uso de manera que se garantice la seguridad. Se podría entender que todas aquellas técnicas que no están contempladas en dicha normativa son técnicas tradicionales calificadas de antiguas. Aproximadamente el 40% de los edificios en España, y en Europa la cifra es aproximada, están construidos con técnicas anteriores a las actuales, es decir, técnicas fuera de normativa. Los sistemas constructivos actuales están basados en el acero y en el hormigón, unas técnicas que se han impuesto de forma hegemónica sobre el resto hasta el punto de condenar al ostracismo técnicas históricas como las fábricas. Los edificios históricos son longevos por naturaleza, capaces de adaptarse a los tiempos y a los usuarios. Se han mantenido a lo largo de los años gracias a sucesivas intervenciones de diferentes manos y de diferentes épocas. Hasta los años 50 del siglo pasado, las rehabilitaciones se realizaban con las mismas técnicas que habían sido construidos. A partir de los años 70 aproximadamente, el hormigón y el acero se habían introducido en los edificios históricos de manera irreflexiva, cual prótesis extrañas. Las intervenciones en los edificios históricos no deben tener el propósito de dejarlos como el día de su inauguración, sino el de respetarles su vida pasada y procurarle una prolongada vida futura con dignidad. Esta práctica se podría definir como geriatría arquitectónica, es decir, el tratamiento de edificios de avanzada edad. Cualquier intervención de reparación, bien arquitectónica o de otra naturaleza, requiere una comprensión sobre el elemento que se va a actuar, de manera que mejore su situación con el menor perjuicio posible, evitando incompatibilidades y rechazos. En la formación académica actual, tanto arquitectos como ingenieros, está fuera de programa la docencia de las técnicas constructivas tradicionales. Consecuentemente, un título actual de arquitecto o ingeniero no garantiza que dichos profesionales estén capacitados para actuar en un edificio histórico si no han recibido una formación complementaria. Estos técnicos, ante el desconocimiento de las técnicas con las que fueron construidos los edificios a que se enfrentan, no tienen más recurso que recurrir a las técnicas que conocen, normalmente el hormigón y el acero, sin reparar en la compatibilidad o incompatibilidad de ambas técnicas. Presentamos el caso de la iglesia de San Millán de los Balbases en la provincia de Burgos, un ejemplo de una intervención nociva por el uso inapropiado del hormigón armado sobre un edificio histórico. Se trata de un edificio exento en lo alto de un pequeño montículo. Consta de una cabecera, un cuerpo principal, tres naves y una torre en la esquina suroeste. La parte más antigua del edificio data de mediados del siglo XIII y las últimas aportaciones significativas son del siglo XVIII. Desde entonces las intervenciones han sido mantenimiento y reparación. Estructuralmente, la iglesia es de bóveda de cantería, con nervios apoyados en los muros perimetrales y en los pilares interiores. El coro bajo es de estructura de madera gótico-mudéjar. Toda la cubierta es de estructura de madera de factura relativamente reciente. Su morfología no es original de inicio, sino el producto de diversas adiciones. Como curiosidad, cabe reseñar que las naves laterales son de periodos diferentes con dimensiones diferentes. Las dos últimas intervenciones que ha sufrido el edificio y que han afectado la estructura han sido realizadas con técnicas actuales. La primera en la década de los 60 del siglo pasado y la segunda en el año 1991. En ambas intervenciones se modifican las cubiertas sustancialmente. Es de suponer que para resolver problemas de filtraciones. La realidad de hoy es que la iglesia presenta unas patologías estructurales graves, con riesgo de colapso en algunos puntos.
Las patologías más visibles son las de los arcos, especialmente de la embocadura del altar mayor y sus dos colindantes de las naves laterales. Esta ilustración corresponde a la nave lateral norte. Tanto por diseño como por secciones, dichos arcos no tienen motivo para verse afectados por las acciones que reciben. Su deformación no se debe a su incapacidad, sino a la insuficiencia de sus apoyos para soportar las nuevas acciones que han terminado deformándose de una manera muy considerable. Lo mismo sucede con el resto de arcos y bóvedas. Tras la situación de los años 60 del siglo pasado, el edificio quedó como muestra la figura número 4. Originalmente, la cubierta de la nave central era independiente de la cubierta de las naves laterales, que se encontraban a una cota inferior, permitiendo que en los muros de la nave se pudieran abrir ventanales para su iluminación. Esta intervención consistió en sustituir la cubierta original por una completamente nueva, prácticamente continua sobre las tres naves, cegando los ventanales de la nave central. Es obvio que la cubierta nueva no respetó la morfología de la cubierta anterior, proponiendo una solución extraña en un edificio de volumetría tan clara y produciendo inconscientemente un daño colateral importante sobre la estructura que tendría consecuencias posteriores y que obligaría al cabo de unos años a una nueva intervención. Las nuevas patologías surgidas obligan a una nueva intervención en el año 1991. Es obvio que la cubierta es el origen de los problemas, por lo que se modifica de nuevo. El propósito de la modificación de la cubierta es liberar a la bóveda de la sobrecarga excesiva. Con buen criterio, se elimina el apoyo sobre el eje central, sustituyéndolo por una serie de cerchas apoyadas en los extremos con sus correspondientes tirantes para dictar los empujes horizontales. Pero esta solución obliga a subir aún más la cubierta de la nave central, de manera que los tirantes pueden pasar por encima de la bóveda, volviendo a la solución volumétrica primitiva, pero mucho más elevada. No obstante, las viejas vigas de hormigón no se retiran. El resultado final de esta intervención es una cubierta nueva, apoyada sobre muros de fábrica de nuevo cuño, de una altura de más de 1 metro sobre las fábricas originales, manteniendo sobre la bóveda las ya viejas vigas de hormigón, sin ninguna utilidad, pero suponiendo aún una carga excesiva. Tras un análisis geométricamente minucioso del edificio, realizado a partir de una medición mediante el láser escáner de alta resolución, se puede determinar con exactitud las deformaciones del edificio. En la ilustración 7 se puede observar la realidad geométrica de una sección transversal. Lo más espectacular es el desplome del muro norte de la nave lateral, 37 centímetros en la coronación a una altura del suelo de 8,62 metros. Para dar una idea de la escala del edificio, sobre la nave lateral izquierda se puede observar una figura humana sentada sobre el tejado. El análisis geométrico ha detectado todos los desplazamientos, siendo los más considerables los horizontales a la altura de las bóvedas. En la ilustración 8 está representada la pérdida de verticalidad de cada punto, indicando la dirección mediante una flecha y la magnitud en grados. En general se producen a lo largo de toda la fachada y hacia el exterior, independientemente de la orientación, siendo más pronunciado en el ábside y en el crucero. El análisis tensional ha dado como resultado que los arcos y bóvedas son estables, pero no algunos contrarrestos. En la ilustración 9 se representa en amarillo los elementos críticos y en rojo los muy críticos. Tras estos análisis se puede concluir que el edificio tuvo problemas prácticamente por todas las fachadas y ahora los continúa teniendo en la fachada norte y oeste. Es decir, que las últimas intervenciones han conseguido detener los movimientos correspondientes a la zona del ábside, pero no han sido eficaces en la fachada norte y oeste, donde se sigue sufriendo las mismas dolencias que ya tenía en 1991 y supuestamente antes. La obra de 1991 modificó la estructura de la nave central y el ábside, pasando de un apoyo central a una estructura de pares hileras con tirantes sin apoyo central. Sin embargo,
no modificó el esquema estructural de las naves laterales, consistentes en una cubierta inclinada apoyada en los muros con un considerable empuje horizontal sobre los aleros. Estos empujes tan nocivos pueden contrarrestarse en la fachada sur por su dimensión menor en planta, por los contrarrestos de esta fachada y la torre. Sin embargo, en la fachada norte no hay suficientes contrarrestos y es esta una de las razones de su situación crítica. En el análisis tensional se observa que los pórticos transversales están compuestos por 3 arcos, el central más alto, sometido a una sobrecarga excesiva, y 2 laterales de diferentes dimensiones. El elemento más perjudicado de este conjunto es el contrarresto exterior de menor dimensión. Esto explica la situación de todos los contrarrestos de la fachada norte. La intervención en un edificio ha de contemplarse de una manera global, no por partes. En el caso de los balbases, se intentó solucionar un problema de cubierta sin tener en cuenta los problemas que ocasionaría las nuevas piezas estructurales sobre las bóvedas existentes. Una operación que soluciona un problema creando problemas nuevos. No es una buena operación, es una intervención nociva para el edificio. Los daños colaterales pueden ser superiores al daño que se trata de reparar. En un paciente, la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad. En un edificio, una grieta es un síntoma de un problema cuyo origen no tiene necesariamente por qué situarse donde se encuentra la grieta. Es urgente recuperar la formación de las técnicas tradicionales en el ámbito académico, para técnicos y en el ámbito de la formación profesional para operarios con 2 objetivos fundamentales. Primero, ocupar un espacio vacío que junto con el vacío de la normativa es el causante del desuso de dichas técnicas. Y segundo, evitar la pérdida de un conocimiento que conduce a una regresión cultural.